Había, no obstante, un hombre en Graz que no se fiaba de la paz. Se llamaba Antoine Richis, desempeñaba el cargo de segundo cónsul y vivía en una casa señorial al principio de la Rue Droit. Richis era viudo y tenía una hija llamada Lori, aunque aún no había cumplido los 40 años y poseía una gran vitalidad. No pensaba contraer segundas nupcias hasta pasado cierto tiempo. Antes quería casar a su hija, y no con el primer buen partido que se presentara, sino con un hombre de elevada condición. En Benz residía un tal barón de Bouillon que tenía un hijo y un feudo, buena reputación y una precaria situación financiera, con quien Richis ya había convenido el futuro matrimonio de sus vástagos. Una vez casada Lowry, él haría gestiones encaminadas a emparentar con las prestigiosas casas Dree, Maubert o Front Michael, no porque fuera vanidoso y estuviera decidido a conquistar a cualquier precio una esposa noble, sino porque quería fundar una dinastía y preparar para sus descendientes una encumbrada posición social y también influencia política. Para este fin necesitaba por lo menos 2 hijos varones, uno de los cuales tomaría las riendas de su negocio, mientras el otro estudiaría leyes, llegaría al Parlamento de Aix y obtendría su propio título nobiliario. Sin embargo, un hombre de su condición sólo podía abrigar tales esperanzas con probabilidades de éxito, estrechando lazos entre su persona y su familia y la nobleza provinciana. Lo que justificaba estos planes tan ambiciosos era su legendaria riqueza. Antoine Richis era con gran diferencia el ciudadano más acaudalado de toda la comarca. Poseía latifundios no solo en la demarcación de Graz, donde cultivaba naranjas, aceitunas, trigo y cáñamo, sino también en Benz y los alrededores de Antibes, donde había arrendado tierras. Poseía casa en Aix, casas en el campo, intereses en barcos que navegaban hasta la India, una oficina permanente en Génova y las mayores existencias de Francia en sustancias aromáticas, especias, esencias y cuero. Lo más valioso, sin embargo, de todo cuanto poseía Richis era su hija única, que acababa de cumplir 16 años y tenía cabellos de un color rojizo oscuro y ojos verdes. Su rostro era tan encantador que las visitas de cualquier edad y sexo se quedaban inmóviles y no podían apartar de ella la mirada, acariciando su cara con los ojos como si lamieran un helado con la lengua y adoptando, mientras lo hacían, la típica expresión de admiración embobada. Incluso Richis, cuando contemplaba a su hija, se daba cuenta de pronto de que durante un tiempo indeterminado, un cuarto de hora, o tal vez media hora, se había olvidado del mundo y de sus negocios, lo cual no le pasaba ni mientras dormía, absorto por completo en la contemplación de la espléndida muchacha, y después no sabía decir qué había hecho, y últimamente lo notaba con inquietud cuando la acompañaba a la cama por la noche, o muchas veces por la mañana, cuando iba a despertarla y ella aún estaba dormida, como colocada allí por la mano de Dios, y a través del velo de su camisón se adivinaban las formas de caderas y pechos y del hueco del hombro, codo y axila mórbida, donde apoyaba el rostro. Emanando un aliento cálido y tranquilo, sentía un malestar en el estómago y un nudo en la garganta, y tragaba saliva, y Dios era testigo, maldecía el hecho de ser el padre de esta mujer, y no un extraño, un hombre cualquiera, ante el cual ella estuviera acostada como ahora, y quien sin escrúpulos pudiera yacer a su lado, encima de ella, y dentro de ella, con toda la avidez de su deseo. El sudor le empapaba y los miembros le temblaban mientras ahogaba en su interior tan terrible concupiscencia y se inclinaba sobre ella para depositarla con un casto beso paterno. El año anterior, en la época de los asesinatos, aún no había sentido nunca tan fatales tentaciones. El hechizo que su hija ejercía entonces sobre él
era, o al menos eso le parecía, un mero encanto infantil, y por ello nunca temió en serio que Lori pudiera ser víctima de aquel asesino que, como era sabido, no atacaba a niñas ni a mujeres, sino exclusivamente a doncellas púberes. Sin embargo, reforzó la vigilancia de su casa, hizo colocar nuevas rejas en las ventanas del piso superior y ordenó a la camarera que compartiera el dormitorio con Lori. Pero se resistía a mandarla lejos, como hacían los hombres de su clase con sus hijas e incluso con toda su familia. Encontró tal proceder despreciable e indigno de un miembro del consejo y del segundo cónsul, quien en su opinión debía dar a sus conciudadanos ejemplo de serenidad, valor y tenacidad. Además, era un hombre a quien no le gustaba que nadie influyera en sus decisiones, ni una multitud dominada por el pánico, ni mucho menos aún un criminal anónimo y repugnante. Y por esto fue uno de los pocos habitantes de la ciudad que, durante aquel horrible periodo, fue inmune contra el miedo y conservó la sangre fría. Ahora, extrañamente, esto cambió. Mientras en las calles la gente celebraba como si ya hubieran ahorcado al asesino, el fin de sus crímenes, y olvidaba aquellos terribles días, el miedo se introdujo en el corazón de Antoine Richis como un espantoso veneno. Durante mucho tiempo no quiso confesarse a sí mismo que era el miedo lo que le incitaba a postergar viajes muy urgentes, a abandonar la casa de mala gana y a cortar visitas y reuniones a fin de regresar a casa lo antes posible. Se justificó ante sí mismo, achacándolo a una indisposición pasajera y al exceso de trabajo, aunque admitiendo al mismo tiempo que estaba un poco preocupado, como lo estaría cualquier padre que tiene una hija en edad de casarse, una preocupación totalmente normal. ¿Acaso no había cundido ya en el exterior la fama de su belleza? ¿Acaso no se estiraban ya los cuellos cuando la llevaba los domingos a la iglesia? ¿No le hacían ya insinuaciones ciertos caballeros del consejo en nombre propio o en el de sus hijos? Capítulo 41.